hermano, no debemos dormirnos. No debemos dormirnos, no podemos dormirnos. Usted sabe que eso, hermano, no es un dormir literal. Obviamente, no es un dormir literal, es un dormir espiritual. Pero yo quiero que vayamos más allá un poquito de esto y que lo que veamos, hermano, que nos va a mantener despiertos a nosotros es la luz. Esto es bien importante. Lo que nos va a mantener despiertos a nosotros es la luz. Donde hay luz no se puede dormir nadie. En lo espiritual hablando, hermano, estoy hablando en lo espiritual. Yo sé que a veces en la luz se duerme uno, ¿ah? Pero estoy hablando en lo espiritual. Donde está la luz no se puede dormir, no hay dormir. Porque hay un versículo, no sé si allí mismo, tal vez lo buscaran allá, donde dice que los que duermen de noche duermen. ¿Qué verso es? El verso 7, gracias hermano. Dice que los que duermen de noche duermen. Entonces en lo espiritual, para poder dormir se necesita la ausencia de luz. Donde hay ausencia de luz, entonces hermano, uno corre el riesgo de dormirse. Entonces, ¿cómo mantenernos despiertos en lo espiritual? ¿Cómo mantenernos sobrios? ¿Cómo mantenernos alerta, hermano? ¿Cómo mantenernos con un sano juicio? Pues a medida que la luz nos alumbre a nosotros, a medida que la luz esté, hermano, así como esa luz que alumbró a Pablo, hermano, una luz que, mire, dice la Biblia que a Pablo lo envolvió esa luz a pleno mediodía. O sea, el sol estaba en lo mejor de su día. Pero esa luz que iluminó a Pablo todavía fue más fuerte que el sol, hermano, más espléndida que el sol. Entonces, si nosotros nos exponemos a la luz, estas cosas son bien importantes que las tengamos muy en cuenta en lo espiritual. Si nosotros nos exponemos a la luz, hermano, no nos vamos a dormir. El asunto es cuando ya nos vamos alejando de la luz. Y todo esto va ligado, hermano, con lo que yo le hablaba el viernes pasado. Quiero ir llevando esas prédicas así, porque el viernes pasado hablamos de aquel hombre que dijo: sol, detente. Eso es que no caiga la noche, que no caiga la oscuridad. Sol, detente. Eso es que no deje de brillar el sol. Hermano, de alguna manera eso en lo espiritual tenemos que decirle: sol, detente. Yo quiero siempre estar en el día porque yo soy un hijo de la luz, soy hijo del día, dice aquí, hermano. Entonces no puede caer la noche espiritualmente a nosotros, hermano. Aunque Egipto está en tinieblas, pero nosotros los hijos de luz no podemos estar en tinieblas. Tenemos que estar en la luz. Y estando en la luz vamos a permanecer despiertos. Y estando despiertos, hermano, entonces vamos a estar alertas. Y estando alertas vamos a tener un juicio sano, vamos a estar sobrios. Ahora, yo me fui a buscar algunas cositas, hermano. ¿Cómo está representado el reino de la luz? Porque recuerde que hay un reino contrario, que es el reino de las tinieblas. Hermano, y esa es nuestra lucha ahorita. Nosotros estamos peleando contra las tinieblas, el reino de luz contra el reino de las tinieblas. Esa es una pugna que hay, hermano. Eso no lo podemos obviar. Pero nosotros hemos sido llamados. ¿De dónde fuimos llamados? De las tinieblas a su luz. Fuimos sacados de allí. Fuimos sacados de las tinieblas, hermano. Ya no pertenecemos. Es bien importante esto, hermano. Ya no pertenecemos a las tinieblas. Ya nos trasladaron del reino de las tinieblas, nos trasladaron a su luz admirable. Entonces tenemos que permanecer en la luz. Ok, entonces cuando yo veo esto, hermano, así a nivel general, yo veo que el Padre representa la luz, el Hijo representa la luz, el Espíritu Santo representa la luz. Tal vez ponen ahí estos, y ahí estamos, calidad. Mire, el Padre, ahí en uno de los versículos, hay bastantes, hermano, pero en Salmo 84:11 dice que Él es sol y escudo. El sol es luz. El Hijo, entre los tantos versículos que hay, Apocalipsis 22:16 dice que es el lucero resplandeciente, es luz. Mire, el número 3, el Espíritu Santo, usted sabe que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es fuego. Es fuego, es luz. Dice que se presentaron como en el Pentecostés hubo una manifestación como de lengua de fuego. Ahí está en Hechos 2:2. Hermano,
la palabra, usted sabe que la palabra es lámpara. Eso dice Salmo 119, 105. La iglesia, pero yo puse entre paréntesis ahí, la iglesia como institución, hermano. Yo sé, eso es la Biblia, que nosotros somos la iglesia, usted es la iglesia de Cristo, pero quiero que veamos la iglesia en este punto como el organismo, como un organismo vivo. La iglesia en Apocalipsis, creo que ahí puse el versículo 1:20. Fíjese que ni lo chequé, pero creo que ese es Apocalipsis 1:20. Dice que el candelero es la iglesia. ¿Y el candelero qué es, hermano? Es un portalámparas, es luz. Entonces la iglesia como institución, la iglesia como organismo, porque la iglesia no es organización, hermano, la iglesia es organismo. La diferencia entre organismo y organización es que el organismo es vivo. El organismo es algo vivo, es algo en movimiento. La organización no. Entonces la iglesia como organismo está representada por el candelero. Entonces la iglesia es luz. La iglesia es luz. Luego, hermano, interesante que en Hebreos 1:7 dice que los ministros son llamas de fuego. Así, ahí lo puede leer usted en Hebreos 1:7. Dice que los ministros son llamas de fuego, luz. A Juan, allá en Juan 5:35 le decían al pueblo: ustedes se regocijaron a la luz de Juan el Bautista. Como que Juan era una lámpara, hermano, ahí en el Nuevo Testamento. Y de eso hay muchos. David, dice la Biblia, que era una lámpara en Israel. Usted sabe que Elí se dijo que la lámpara se estaba apagando en los días de Elí, cuando Elí estaba de salida, hermano. Dice que la lámpara se estaba apagando. Era un ministro apagado ya, hermano. Dios reprenda al diablo, un ministro apagado. Yo no quiero llegar ahí, hermano. Entonces, pero también el Señor les dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Quiere decir que todo aquel que es discípulo de Cristo es luz. Yo no sé si aquí hay algún discípulo de Jesús. Entonces usted es luz también, hermano. O sea, al final, lo que le quiero demostrar en estos puntitos que le puse ahí, lo que le quiero mostrar es que la luz es la misma. La luz es la misma, hermano. Solo que hay que recibirla como en esa escala. El Padre se la da al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo por medio de la palabra la traslada a nosotros. Pero también la iglesia, hermano, todo aquel que está en una iglesia, yo puedo decirle aquí a la luz de la Escritura que estamos en la luz. Pero aquel que se dejó de congregar, yo le diría: cuidadito, porque ya se alejó de la luz. Ya no está ahí recibiendo la luz del candelero, que es la iglesia. Hermano, mire, cada ministro, vaya, cada uno que tenga un ministerio, aquí se lo quiero mostrar. Mire, cada uno que tenga un ministerio, pues debe de estar en una iglesia. Y la iglesia debe de estar conforme a la palabra. Y esa palabra es ministrada por el Espíritu Santo. Que también el Espíritu Santo es una sola cosa con el Hijo y con el Padre. Entonces es una estructura, hermano. Pero yo lo que le quiero mostrar aquí es que la luz del Padre es la misma que desciende hasta llegar hasta los discípulos. Al final somos portadores de luz, hermano. Al final la luz tiene que reflejarse a través de nosotros. Lo que le quiero mostrar ahí es que, hermano, estamos en un reino de luz. Y cómo tenemos que acomodarnos a una estructura. Entonces yo le diría: todo cristiano debe estar integrado a una iglesia. Todo cristiano, hermano, debe de alguna manera estar pastoreado. Todo cristiano, hermano, debe de llegar a alcanzar el nivel de discípulo. ¿Cuándo se alcanza el nivel de discípulo? Cuando nos bautizamos. Dice la Biblia: id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay que llegar al nivel de discípulo para ser portadores de luz. Entonces, mire cómo estamos bajo un reino de luz. Yo creo que así le puse al tema. Vamos a chequear aquí. Sí, bajo el reino de la luz. Ahí estamos, hermano, bajo el reino de la luz. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos en ese reino de la luz, hermano, nuestra labor es mantenernos despiertos. Miren lo que dice Isaías 61. Aquí en Isaías 61 va a quedar un poquito más establecido lo que le vengo hablando. De que, hermano, no tenemos luz propia. No tenemos luz propia, hermano. Esa luz viene del Padre. ¿Acaso no ha leído usted aquel versículo que dice que toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de qué? ¿Sí lo ha leído? ¿El Padre de qué dice? De las luces.
sea, la luz es una. No es que la iglesia tiene una luz, el Padre tiene otra luz, el Hijo tiene otra luz, el Espíritu Santo tiene otra luz. No, la luz es la misma, solo que desciende, hermano, como escala. Desciende como escala hasta que llega a los discípulos. Es como una cascada, hermano. El Padre, el Hijo, Espíritu Santo, la palabra, la iglesia, los ministros, a llegar hasta los discípulos, pero la luz es la misma. Entonces, que esa luz nos alumbre, hermano, que esa luz, lo que dice aquí, mire cabalmente lo que dice este versículo, Isaías 61, mire lo que dice, levántate. Desde ahí, hermano, es que hay algún problema. ¿Por qué levántate? Porque quizás estábamos dormidos, pero lo que dice, levántate. Pero mire, hermano, resplandece. ¿Pero por qué vamos a resplandecer? Porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Ese amanecido es sol. Ha amanecido. Eso es la luz del sol que hermano, cuando empieza en la mañana a resplandecer. Luego dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Mire, hermano, ahí están las tinieblas. Tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá, ahí está otra vez esa palabra, el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Todo eso es fuego, hermano, todo eso es luz. Gloria es luz, amanecerá es el sol. Entonces, pero mire, hermano, hay tinieblas alrededor, hay tinieblas, pero lo que quiero mostrarle aquí también es que es un resplandor, resplandece. No nos está hablando de una luz propia. No nos está hablando de que nosotros vamos a ser seres de luz, pero con nuestra propia luz. No, es una luz, hermano, que viene del Padre. Y entonces Él nos alumbra y nosotros solo resplandecemos. Y cuando esa luz nos ilumina, hermano, entonces vienen esos momentos donde nosotros estamos despiertos, estamos sobrios, estamos con un buen juicio. Hermano amado, ¿cómo necesitamos la luz del Señor para nuestro día a día? Para tomar decisiones, hermano. Entonces, la instrucción apostólica es: no nos durmamos como los demás. La falta de luz, la ausencia de luz, hermano, hace que nos durmamos. Quiero todavía recalcar un poquito más esto, hermano. Cuando nosotros no nos exponemos a la luz como deberíamos exponernos, nos dormimos. Cuando no es una costumbre el exponernos a la luz, nos dormimos, hermano. Y eso ha pasado en el pueblo de Dios, hermano. Lamentablemente, eso ha pasado factura a la iglesia. El no estarnos exponiendo a la luz, hermano, el no estar recibiendo la luz del Señor de las diferentes maneras, hermano. ¿Cuántas maneras habrá de recibir la luz del Señor? Pero la más común, yo diría, la más amigable a nosotros en estos días es la palabra. ¿Cuánto nos exponemos a la palabra? ¿Cuánto nos dejamos que la palabra nos confronte, ahí nos ponemos delante de la palabra? ¿Cuánto dejamos que la palabra nos ministre? Esa es la luz. A medida que nos vamos retirando de la luz, nos vamos durmiendo. Entonces, yo quiero aplicarlo en esta ocasión a las familias, hermano. Posiblemente el domingo hablemos de algo diferente. Pero mire, quiero que hablemos de la familia. Cómo en lo familiar, hermano, es necesario que esté la luz. Como en lo familiar es importante que la luz esté en nuestros hogares. Mire lo que dice Éxodo 10:22. Vamos a entrar a la enseñanza con este versículo. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Todo Egipto, hermano. Usted sabe que Egipto es el mundo. Quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo, los egipcios no podían verse. ¿Qué clase de tinieblas eran esas, hermano? Que no se podían ver el uno al otro. Qué densas eran esas tinieblas, hermano, que no se podían ver sus rostros. Y dice, ni moverse de su sitio en el mismo lugar, hermano. Sin embargo,
Mire esto, sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Esto es cuando las plagas de Egipto, hermano. Entonces aquí lo que nos dice la Biblia es que todo Egipto estaba en tinieblas, hermano. Esa es la realidad hoy. El mundo ahora está en tinieblas. Pero que a los hijos de Dios, que a los hijos de Israel, que al Israel espiritual no nos falte la luz. Que aunque el mundo esté en tinieblas, que nuestras casas, hermano, no nos falte esa luz del cielo, esa luz de Dios, esa luz de Cristo, esa luz del Padre. Hermano, que no nos falte la luz. Mire, qué importante esto, hermano. Que en nuestros hogares no haya tinieblas. Que puedan haber tinieblas en otros lados. En hogares no cristianos, en hogares que no tienen al Señor. Amén. Pero que un hogar cristiano esté en tinieblas, eso no podría ser, hermano. O lo voy a corregir, no debería ser. Aunque sí pasa. Hogares cristianos y en tinieblas. Hogares cristianos que les afectó las tinieblas, dejaron meter las tinieblas, dejaron meter ahí, hermano, la oscuridad, a través de alguna práctica, a través de algo que no estuvo correcto, hermano. Pero ya se metió las tinieblas y eso llega a adormecer. Eso nos llega, hermano, a que se nos vaya a nosotros la atención hacia Dios, que se nos vaya, hermano, mire, que ya ni el pecado nos afecte ya, hermano, sino que ya vivimos una vida, hermano, una vida alejada de Dios. Entonces eso quiere decir que ya los hogares, hermano, aún los hogares del pueblo de Dios, de repente ya llegaron las tinieblas y se metieron. Pero aquí lo que la Biblia nos quiere enseñar, hermano, es que todo hogar del pueblo de Dios debe de tener luz. Todo hogar del pueblo del Señor debe de tener luz, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Mire, yo quiero que vayamos viendo esto. ¿Qué sucede cuando a un hogar lo invaden las tinieblas? Se pierde la visión, porque ahí dice que no podían verse. Se pierde la visión y no podían moverse. ¿Qué me habla de eso, hermano? Que no hay avance. No hay avance, no hay desarrollo en el hogar. No se mira una prosperidad en el hogar. No se mira que el hogar va avanzando, hermano, que la casa va teniendo una mejoría, que vamos avanzando. ¿Qué se pierde entonces cuando las tinieblas llegan, hermano? Mire, se pierde el desarrollo en nuestras casas, hermano. Se pierde el desarrollo familiar. Se pierde el desarrollo, si usted quiere, apliquémoslo a todo. Ya hasta los hijos ni estudiar quieren. Ya los hijos ni trabajar quieren, hermano. Se perdió el desarrollo. Se perdió el avance de aquella casa. ¿Por qué? Porque ya llegaron las tinieblas. ¿Sabe qué? Se durmieron. Hermano, mire, las tinieblas siempre lo que van a ministrar es desorden. Las tinieblas, eso está en Génesis 1:1 y 2, cuando dice que el Señor hizo los cielos y la tierra. Y las tinieblas, dice, cubrían. ¿Y qué había ahí? Desorden. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces las tinieblas cuando llegan a un hogar, hermano, mire, llevan un estancamiento. No hay visión, ya no hay metas, no hay objetivos, hermano. Ya todo está como que hasta aquí llegamos. Se pierde el sentido de la vida. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Pero entonces la luz trae desarrollo. Mientras todo Egipto estaba sin visión y estancado, el pueblo de Dios no se detuvo. Ellos siguieron su vida normal. Entonces quiere decir, hermano, que la luz entre las cosas que traen es desarrollo. Quiero ir aplicando esto a otras cosas un poquito más, hermano, mire, más un poquito difíciles de llegarles, pero por eso quiero tomarme buen tiempo. Vamos a irnos al primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 16. Que el Señor nos ayude aquí en este punto. No sé si solo aquí nos vamos a quedar, pero es que aquí necesito mucha explicación. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 16. Estaba, hermano, estrenándose Salomón. Salomón agarra su reinado ahí en el capítulo 2. Aquí es lo primero que él está haciendo en el reino. Lo primero, hermano, de las primeras cosas que hizo Salomón en su reino fue esta.
Dice, por ese tiempo, dos mujeres que eran rameras vinieron al rey, ahí donde Salomón, y se presentaron delante de él. Una de las mujeres dijo: oh mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa. Mire qué lío es, hermano. Vivimos en la misma casa. Yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día, después de dar a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas. Nadie de afuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras dos. Dice el verso 19: el hijo de esta mujer, mire, aquí es donde quiero aplicar el mensaje. El hijo de esta mujer murió, pero me llama la atención, hermano, durante la noche, durante la oscuridad, durante las tinieblas. Hay que prestarle mucha atención a estos datos que nos da la Biblia. Dice, el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió. Mire todo lo que vamos a ir agarrando ahí de esta historia. Como era de noche, ella se durmió sobre él. Oh, hermano, yo siento tentación de quedarme explicando algunas cosas aquí, porque sabe lo que puede. Por eso lo quiero aplicar a la familia. Y cómo este tema, hermano, cómo este tema quiero dejarlo a la familia. No nos durmamos en lo familiar. Hermano, no permitamos que las tinieblas invadan nuestra familia, en la vida familiar. Porque aquí estamos hablando de una madre y un hijo que les afectó las tinieblas, les afectó la oscuridad, les afectó sobre todo al niño, murió. Hermano, mire, cómo de repente, mire, todo esto, hermano, es que tiempo me faltaría, pero mire, cómo de repente un padre de familia que está en las tinieblas no sabe ni cómo corregir a su hijo y lo puede mal golpear. Porque está en tinieblas, no está sobrio, no está lúcido. Eso hablando de algo literal, de algo natural. Pero como un padre, una madre que no está bien, hermano, que anda en tinieblas, mire, voy a hablar cosas bien así, hermano, al grano. ¿Cómo puede estar escuchando contenidos que le están dando veneno a su hijo? Música que está envenenando a su hijo. Programas televisivos que estén envenenando a su hijo. Contenidos, hermano, que están viendo o que se están hablando en la casa, o cosas que se están hablando en una casa que están envenenando el corazón de los hijos. No los están matando literalmente, pero sí los están matando espiritualmente. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. ¿Por qué, hermano? Porque no hay luz en esa casa. Y yo quisiera predicar esto, hermano, así de esta manera. No, esto no pasa aquí en la iglesia, no pasa aquí con nosotros, no pasa dentro de los hogares cristianos. Hay que revisarnos cómo estamos. Hay que revisarnos si las tinieblas, hermano, nos están invadiendo nuestra casa y ya estamos permitiendo contenidos, hermano, música, qué sé yo, cosas en nuestra casa que están envenenando el corazón de nuestros hijos y los pueden llevar a la muerte. No una muerte tal vez no literal, pero sí espiritual, hermano, donde nuestros hijos ya están, hermano, con cosas en el corazón que no deben de estar. Entonces aquí vemos una madre que durante la noche se durmió y mató a su hijo. Hermano, lo asfixió, hermano, lo envenenó, qué sé yo, hermano, a saber, va. Pero ahí lo que quiero seguir leyendo algunas cosas para que las apliquemos también. Entonces, cuidado, hermano, mire, no nos durmamos. Toda la instrucción es, hermano, que no deje de alumbrar nuestro sol de justicia, que no deje de alumbrar nuestras casas. ¿Cómo eso, fíjese, hermano, cómo eso me pegó a mí cuando el Señor fue que puso eso en mi corazón? No lo leí, ni siquiera solo lo tenía en la mente, pero yo le sol, detente, que no caiga la noche, que no caiga la oscuridad. Hermano, que el sol de justicia siempre esté en nuestros hogares. Bueno, dice que esta mujer se durmió ahí a medianoche, hermano, sobre él. Entonces, mire el verso 20.
Entonces ella se levantó a medianoche. Todo esto es hermano, las obras de las tinieblas. Así le podemos llamar a esta parte del mensaje, las obras de las tinieblas. Todo esto fue en medio de la noche. Todo esto fue en medio de la oscuridad. Dice el verso 20, entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado, mientras tu sierva estaba otra dormida. Entonces, esta es otra mamá, esta no es la misma. Esta es la otra mamá que estaba también dormida. ¿En medio de qué? En medio de la noche. Hermano, no había luz en esa casa. ¿Por qué era tanta referencia a esa mujer? Estábamos las dos solas. Nadie vivía con nosotros. Eso es como que, hermano, estábamos en el mismo mundo de tinieblas. Estábamos en la misma atmósfera de prostitución, porque dicen que eran rameras. Estábamos en la misma atmósfera de maldición. Estábamos bajo esa misma atmósfera de oscuridad. Las dos estábamos envueltas ahí en esa oscuridad. Aquella mató a su hijo en medio de la noche, se levantó a medianoche, y mientras yo estaba dormida, fue y me quitó a mi hijo, agarró el vivo y puso al muerto ahí. Obras de las tinieblas. ¿Sabes qué, hermano? Mire cómo lo quiero aplicar en este punto. Mire, cuidémonos, porque si estamos dormidos nos pueden cambiar a nuestros hijos. Nos pueden cambiar a nuestros hijos. Ni nos damos cuenta cuando ya nos cambiaron a nuestros hijos. Si no despertamos, hermano, es que vamos a hablar, yo creo que lo que resta de este mes vamos a aplicar todo esto a la familia, aunque no sea día familiar, pero vamos a ver cómo hablamos a la familia. Hermano amado, si no despertamos nos pueden cambiar a nuestros hijos. De repente ya llegó a tu hijo, ya ha cambiado. No, voy a retirar eso. Mejor no aquí. Pero en otro, tal vez allá en otro país, de repente sus hijos se van para la escuela y allá les dan otras cosas. Y como no hay luz en el hogar, se meten al hogar, pero ya son otros. Ya no son los mismos. Ya van cambiados los hijos. Y como estamos dormidos, no nos damos cuenta, hermano, que nuestros hijos los cambiaron. Eso le pasó a ella. Como estaba dormida, no se dio cuenta que a su hijo se lo cambiaron. Qué cosas, hermano, que el Señor nos guarde. Por eso, hermano, mire, encendamos la luz. Que no nos pase la de las vírgenes que apagaron sus lámparas y se acostaron a dormir también. Dice, si no estoy mal, hermano, en Éxodo o Levítico 24, dice que hay que poner aceite a nuestras lámparas para que ardan continuamente de día y de noche, que las lámparas estén encendidas. Eso tenemos que hacer, hermano, que no se apague nuestra lámpara, sobre todo en nuestras casas, hermano, sobre todo en nuestros hogares, que no se apague la lámpara, porque de repente, entre las cosas que pueden cambiar, mire, entre las cosas que pueden pasar, por lo que leímos, podemos estar envenenando a nuestros hijos. O puede ser que nos estén cambiando a nuestros hijos y no nos damos cuenta. Sigamos leyendo esa historia tremenda de Salomón. Dice el verso 21: cuando me levanté, mire estas cosas, al amanecer, ahí hay sol, ahí hay luz. Cuando me levanté al amanecer para darle el pecho a mi hijo, he aquí estaba muerto. Pero ahí estaba en la luz. Ahí la luz ya le había alumbrado. Dice, pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, eso es luz, hermano, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Durante la noche no se dio cuenta. Durante hay tinieblas, hermano, pueden estar pasando eventos en nuestras casas negativos si no nos damos cuenta. Donde hay tinieblas pueden estar manifestándose las tinieblas y no nos damos cuenta. ¿Qué necesitamos para darnos cuenta? Necesitamos que amanezca. Necesitamos la luz. Necesitamos la luz para darnos cuenta, hermano, qué es lo que está sucediendo. Pero lo que oraba hace un hermano, mejor digámosle al Señor: Señor, yo quiero la luz de manera preventiva y no de manera correctiva. Darnos cuenta hasta que ya hay un daño en nuestra casa, hermano.
Encender la luz hasta que el enemigo ya ha entrado y ha afectado nuestras casas. No, hombre, mejor digámosle al Señor: Señor, yo quiero mantener mi lámpara encendida. Yo quiero tener la luz ahí, Señor, encendida. Que cuando mire algo anormal, Señor, en el momentito yo me dé cuenta y corrija eso, Señor. Que no afecte a mis hijos, que no haya, hermano, imagínense, hagamos un supuesto. ¿Qué tal si esa mujer durante la noche hubiera tenido una lamparita ahí donde estaba su hijo? Si ella hubiera tenido ahí, qué sé yo, hermano, que sea una candela, hermano, ahí, ella se hubiese dado cuenta que le llega a cambiar a su hijo. ¿Por qué? Porque tenía luz. Entonces no debemos de apagar la luz en nuestros hogares, para que cuando las tinieblas quieran ingresar, hermano, queden evidenciadas. Queden evidenciadas. Hay un versículo en Efesios 5:13, si quiere busquémoslo ese. Ese sí lo quiero buscar, donde dice que toda obra de las tinieblas ante la luz queda evidenciada, hermano. Yo estaba leyendo eso ahora. Lo que pasa es que si pongo todo esto, hermano, no termino. Ahí está, dice: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Entonces, hermano, ¿cómo hacemos visibles las obras de las tinieblas? ¿Cómo cuando hay un ataque a nuestras casas, cómo queda evidenciado ese ataque, hermano? Cuando tenemos luz. Cuando tenemos luz, toda obra de las tinieblas va a quedar evidenciada. Toda obra de las tinieblas va a quedar evidenciada. Hermano, una de las cositas que yo hablo con mis hijas, sobre todo con mi hija mayor, que ella es la que ya está en una edad así, hermano, donde puede entender estas cosas. Pero yo le digo: mira, todas las cosas que vos quizás hagas en secreto y que crees que no me doy cuenta, el Señor se va a encargar de revelármelas. Así es que, mira, en esta casa hay luz, y toda obra de las tinieblas va a ser evidenciada aquí. No va a pasar escondida, no va a pasar oculta, se va a evidenciar. Y yo eso, hasta aquí en la iglesia, yo le digo al Señor: Señor, aquí está la luz del Señor, que toda obra de las tinieblas se evidencia aquí. Si hay obra del enemigo, porque aquí, hermano, quieren venir a hacer daño, pero que toda obra quede evidenciada. Pero necesitamos tener la lámpara encendida, hermano, necesitamos tener la luz encendida. Entonces este hombre, sigamos leyendo esa historia de Salomón, hermano, que me pareció muy importante que la veamos desde este punto de vista. Entonces esa mujer, ¿cuándo se dio cuenta? Cuando ya hubo luz. Aunque ya estaba el daño, pero hubo luz. Lo que le quiero decir al final: esa mujer pelea por su hijo, y gana la batalla. O sea, es una madre que no se quedó allí, hermano. Buscó cómo ganar esa batalla. Sigamos leyendo. Dice el verso 22. Entonces, vamos a ver, ¿dónde me quedé? El 22 dice: entonces la otra mujer dijo: no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo: esta dice: este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Ok, verso 24 dice: el rey dijo, esto es importante, el rey dijo: traedme una espada. ¿Qué es la espada, hermano? ¿Cómo se iba a resolver ese caso, hermano? Con la palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra es lámpara. Yo podría decir, aplicando que la palabra, según Efesios 6:17, por ahí está, dice que el espíritu, la espada del espíritu es la palabra. Ok, y le hago otro suma, porque la palabra del Señor se puede sumar. Eso dice la Biblia, que toda la suma de tu palabra es verdad. Entonces, cuando le hago la suma, ok, espada es igual a palabra, pero palabra es igual a lámpara.
Entonces yo puedo decir que lo que pidió Salomón ahí fue: tráigame una lámpara. Este caso está tan oscuro que necesito luz. Este caso está tan difícil que para resolverlo necesito luz. Entonces pidió una espada, pidió la palabra. Hermano, tal vez en otro sentido, pero aplica, hermano, que todo caso difícil nosotros lo resolvamos a la luz de la palabra. Que no vayamos a buscar otras opiniones, busquemos la luz de la palabra. Miremos qué dice la Biblia. Hermano, la Biblia tiene respuesta para todo, hermano. Lo que tenemos que hacer es leerla. Lo que tenemos que hacer es exponernos a la palabra. Pero entonces Salomón dice: tráigame luz, tráigame la palabra. Y entonces, hermano, le llevan la espada al rey. Entonces el rey dijo: partid al niño vivo en dos, y da la mitad a una y a la otra mitad. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo: oh, mi señor, dale a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía: no será ni mío ni tuyo, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad el niño vivo a la primera mujer, de ninguna manera lo matéis. Ella es la madre. Ella es la madre. ¿Cómo se resolvió ese caso que se dio en medio de las tinieblas? ¿Cómo se resolvió ese caso? Por medio de la palabra. ¿Sabe qué, hermano? Aquí hay algo que tenemos que aprender. Equivocarnos, todos nos hemos equivocado. Decisiones malas, todos hemos tomado. El primero, el que le predica. Decisiones malas, hermano, pero toda corrección a la luz de la palabra trae victoria. Toda corrección a la luz de la palabra trae reivindicación a nosotros. Así es que encendamos la luz de la palabra para que podamos, hermano, ser reivindicados por el Señor. Encendamos la luz de la palabra. El problema es, ¿sabe qué es lo que sucede a veces, hermano? ¿Sabe qué es lo que sucede a veces? Que nosotros no agarramos lección, hermano. Nos equivocamos en una cosa y no corregimos, y nos volvemos a equivocar en lo mismo, y ahí estamos tropezando con la misma piedra. No, hombre, hermano, agarremos la palabra y decir: esto lo he hecho malo por todo este tiempo atrás, pero de aquí en adelante lo voy a hacer en base a la palabra, lo voy a hacer conforme a la palabra. Entonces eso va a traer, hermano, mire, que nosotros tomemos decisiones diferentes y que tomemos decisiones de acuerdo, hermano, a la escritura. Entonces Salomón resolvió ese caso con una espada, con la palabra. Todo ese caso, todo ese problema que se dio en medio de las tinieblas fue resuelto con la palabra. Todo ese caso que se dio ahí en medio de la oscuridad, hermano, fue con la espada. ¿Cómo voy con el tiempo? Vamos a ver si logro. Híjole, hermano, ni el cronómetro puse hoy, fíjese. Tal vez me avisan allá cómo voy. Hoy ni el cronómetro puse. Bueno, veamos, mire, hermano, hay otros casos. Por ejemplo, solo se los voy a mencionar. Tal vez ahí en lo que lo mencionan los hermanos lo van poniendo. ¿Se acuerda de aquel carcelero de Filipos? Hermano, ¿se acuerda de que Pablo y Silas los llevaron a la cárcel? Y que mientras Pablo y Silas cantaban, dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Y a ese carcelero que lo tenían a cargo de todos esos presos, dice que estaba dormido. Por ahí está el versículo. Mire, el carcelero despertó. Estaba dormido. Y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estaba a punto de matarse. Hay una parte donde dice que en medio de la oscuridad, bueno, por ahí está, pero le voy a narrar la historia. Hermano, ese carcelero estaba a punto de suicidarse en medio de las tinieblas. ¿Sabe que una de las cosas que trae el enemigo, hermano, es el suicidio? Pero ¿sabe por qué pasa el suicidio? Basándome en esto, es por falta de luz. Es por falta de luz, hermano.
Es porque están en un momento donde no pueden ver, donde no, hermano, las tinieblas ya los envolvió. Y entonces en medio de las tinieblas lo primero que piensa es quítate la vida. Ese hombre, cuando él vio las puertas abiertas, dice que despertó y vio las puertas abiertas, hermano. Él pensó, pues ya se fueron todos, ¿de qué? A mí me van a matar siempre, mejor me mato yo mismo. Pero dice la Biblia, ahí lo dice, mire, que el carcelero pidió luz. Pidió luz. Hermano, esto me hablaba el Señor. ¿Cómo en medio de las tinieblas podemos tomar decisiones que van hasta en contra de nuestra propia vida? En contra de nuestra propia integridad física, hermano, cosas que nos hacen daños a nosotros mismos en medio de las tinieblas. Pero cuando ese hombre abre la boca y dice, tráiganme luz, y vio, hermano, que toda la realidad de lo que él estaba pensando no era verdad, que eran mentiras del enemigo, hermano. Es que el enemigo solo trae confusión. En medio de las tinieblas el enemigo solo viene a confundir, hermano, confundir. Pero la luz de Cristo viene a esclarecer toda mentira y todo engaño y lo expone a la luz. Entonces cuando ese hombre enciende la luz, hermano, se da cuenta que todos los carceleros están ahí, que se iba a hacer daño por nada. Qué importante la luz, hermano. De cuánto nos salva la luz. Y cuando usted sigue leyendo, lo primero que pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí nomás recibió a Cristo. Dice la Biblia que llegaron a su casa y le predicaron a todos los de su casa y todos se convirtieron y todos fueron bautizados en el mismo momento. Pero hermano, analizando bien, ¿qué salvó a ese hombre, hermano? Hermano, ¿qué salvó esa casa? ¿Qué cree usted que hizo la diferencia ahí en esa historia? O sea, ¿qué le cambió el rumbo a esa historia? ¿Sí está conmigo? La luz, hermano. Mire, la luz le cambió el rumbo a esa casa. No solo a él, sino que a la casa. Porque todos los de su familia, ahí lo puede leer usted, todos los de su familia fueron bautizados esa misma noche. Entonces, ¿cómo la luz le cambió el rumbo a aquella casa? Hermano, no dejemos de ser luz entre los nuestros. Si hay familiares que todavía no están convertidos, no dejes de ser luz en medio de ellos, porque la luz puede cambiar el rumbo de toda una casa. Entonces la luz, hermano, la luz es importante. Hay que encender la luz, hay que hacerla de este carcelero. Tráigame luz, tráiganme la luz, porque yo necesito darme cuenta de la verdad. Entonces ese carcelero, hermano, obtuvo la luz y su casa fue salva. ¿Se acuerda de aquella mujer que había perdido las dracmas? O bueno, tenía 10 y perdió una. ¿Qué hizo esa mujer para buscarla? ¿Qué fue lo primero que hizo? Encendió la lámpara. Hermano, qué importante es la luz en la familia. Valores que se han perdido, cosas valiosas que se nos han perdido, y tal vez no son materiales, tal vez son mire, tal vez son de vida práctica. Ya se nos perdió el valor de comer juntos. Ya hace cuánto no nos sentamos a la mesa a comer como familia. Perdimos ahí un valor, hermano. Se nos perdió. Y así pueden haber otras cosas. ¿Qué cosas valiosas se nos han perdido en nuestros hogares? ¿Qué cosas? Aquí hay una mujer que había perdido una de 10 dracmas, 10 monedas. Las había perdido. Pero lo primero que hace ella es enciende una lámpara, la luz. Para poder recuperar lo perdido necesitamos encender la lámpara. Ahora, en este caso hay algo diferente, porque cuando la mujer enciende la lámpara dice que se pone a barrer. ¿Por qué sería? Hermano, ¿por qué sería que dice no se puso? Mire, lo primero, tal vez lo ponen ahí, dice, se me quedaron allá los hermanos, Lucas 15 sería. Dice que esa mujer, y esta versión que encontré es bastante, la TLA, es bastante, da bastante información. Mire lo que dice. Jesús le puso otro ejemplo. ¿Qué hará una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas?
Y de pronto se da cuenta que se ha perdido una de ellas. De inmediato, esta versión dice, prenderá las luces y se pondrá a barrer. No dice que se pondrá a buscarla. Sí la busca, pero barriendo, hermano. Usted sabe qué evidencia la luz. La luz evidencia la basura que tenemos en la casa a veces. Por falta de luz, a veces no nos damos cuenta cuánta suciedad se ha metido en nuestras casas. Por falta de lámpara, por falta de luz, por falta de exponernos a la palabra, por falta de exponernos a la presencia del Señor, hermano, no nos damos cuenta cuánto estorbo se ha metido en nuestras casas. Y entonces cuando esa mujer, hermano, cuando esa mujer enciende la luz, yo me imagino que se le olvidó lo de la drama y dijo, qué desorden tengo en mi casa. Y no me había dado cuenta. Y se puso a barrer. Entonces, entre las cosas que nos da la luz es la limpieza. Sacar todo aquello que nos estorba, sacar todo aquello que nos sirve, sacar todo aquello que no sé cómo se ha metido, hermano. Hay que barrer nuestras casas, hay que encender la luz para barrer nuestras casas. Esa es la aplicación en ese punto. No es tanto, mire, no quise enfocar mucho eso en recuperar la moneda, aunque sí, pero lo que sí quiero enfocar, hay que encender la luz para barrer las casas, para sacar toda basura de nuestras casas, hermano. Hay que encender la luz. Hay que encender la luz para sacar toda suciedad de nuestras casas. Varias cosas aquí, hermano. Proverbios 31:17 dice, habla de la mujer que teme al Señor. Dice, ella se ciñe de fuerza, fortalece sus brazos, nota que su ganancia es buena. Pero mire, esta mujer, no se apaga de noche su lámpara. No se apaga de noche su lámpara. Es una mujer que está vigilando, hermano. Entonces, hermano, no sé, me mandaron ahí qué horas inicié o no me mandaron. Ok, ya vamos terminando entonces. Hermano, de todas estas cosas podemos sacar mucho más. Mire, voy a cerrar con este. Génesis 29:22. Génesis 29:22. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Ahí estaba, hermano, Labán, el suegro de Jacob. Pero cuando llegó la noche, otra vez, cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, luz. Cuando hubo luz, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le preguntó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? En medio de las tinieblas hay engaño. En medio de las tinieblas puede llegar infidelidad. En medio de las tinieblas se pueden dar negocios engañosos, hermano. Mire, me llama la atención esto, que menciona ahí la Biblia, la noche y la mañana. Y la diferencia es que en la noche él no se dio cuenta que le estaban dando algo que él, por lo cual él no había trabajado. Y podemos aplicarlo al matrimonio, sí, pero yo no quiero dejarlo solo en el matrimonio. Hermano, ¿cuántas cosas hacemos nosotros que de repente creemos que son verdad y cuando amanezca nos vamos a dar cuenta que no es así? ¿Cómo así cuando amanezca, hermano? Cuando de repente entonces despertemos y la luz de Cristo esté en nosotros. Todo esto he hecho así, pando, hermano. Todas esas cosas, Dios santo, ¿a qué horas hice todo eso? Pero ya, hermano, mire, aquí ya el hombre también tarde se dio cuenta. ¿Por qué? Porque la noche hizo esa transacción. Voy a decir algo aquí.
Jovencitos, no se casen de noche. No, pastor, yo me voy a casar a las 4 de la tarde. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Revise bien con quién se va a casar a la luz de la palabra. No se case de noche. Póngalo a la luz de la palabra. No, hermano, no crea que esto está así solo por estar ahí. No, la Biblia tiene mensajes diferentes. ¿Cómo pueden haber compromisos que no están correctos? Que según la palabra no están, pero como no le hemos puesto la luz de la palabra, ¿sabe qué día? Se está casando de noche. Están haciendo compromisos de noche. Lo bueno va a ser cuando amanezca, hermano. Así como la bamba se despertó con la otra, hermano, y Dios santo, la que yo amaba era aquella, decía la bamba, hermano. Pero se dio cuenta ¿hasta cuándo? Hasta que ya fue de mañana. Hasta que ya fue de día. Se dio cuenta que lo habían engañado. Hermano, el engaño, ese solo se da de noche. De noche. Entonces, ¿cómo podemos, mire, cómo puedo yo contrarrestar todo engaño? Con la luz. La luz evidencia todo engaño. Si llegan con algo a la casa que no es, la luz evidencia todo engaño, hermano. Entonces, ¿cómo, hermano? ¿Cómo de repente, mire, cómo de repente todo esto se puede aplicar a la familia? A la familia. Mire, yo tengo algunas, no muchos, pero conocidos, que, hermano, no sé si decir esto, pero bueno, mire, conocimos una muchacha que se casó. Y cuando su esposo no andaba en buenos pasos, ella soñaba. Y todo lo que soñaba, el bandido lo estaba haciendo, hermano. ¿Qué le parece? Y entonces ella decía, no, es que a mí el Señor me va a revelar cuando algo no esté bien en mi casa. Y se paraba en eso, no, el Señor me va a revelar. Cuando algo no está bien en mi casa, el Señor me va a revelar. Hermano. Entonces mire, la luz, que la luz esté en nuestras casas de manera permanente, hermano. No nos durmamos. Atendamos la instrucción apostólica. No nos durmamos, sino estemos despiertos. Estemos sobrios porque somos hijos de la luz. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, nosotros somos hijos de luz. Que la luz de Cristo esté en todos nuestros hogares. Póngase de pie. Así como está, tal vez, Abiel, ¿dónde está solo el de teclado? ¿O quién estuvo en teclado hoy? El hermano Kenny. Solo el tecladito. Así vamos a orar, solo vamos a ministrar esto. Ahí donde está, ahí póngase de pie. En el nombre de Jesús. Hermano amado, pidámosle al Señor. Y mire, ¿a dónde va enfocado todo esto? Que la vigilia que vamos a tener, vamos a hacer como un tal vez no así, pero como un acto profético de que, Señor, vamos a estar despiertos en nuestras casas. Vamos a estar despiertos por nuestras familias, Señor. No nos vamos a dormir, Señor. Ese va a ser el sentido de la vigilia, Señor. Estamos aquí como un acto profético de que nuestras familias van a estar siendo vigiladas. Nuestras casas van a estar siendo vigiladas. Ante todo el ataque que se viene a las familias, nuestras casas van a estar en la luz. Nuestras casas van a estar resplandecientes, Señor. En el nombre de Jesús, ahí oremos esta noche. Oremos y digámosle al Señor, Señor, que se encienda tu luz sobre mí, que resplandezca tu luz sobre mí. Lo que dice Isaías capítulo 60, resplandece porque ha llegado tu luz. En el nombre de Jesús, oramos esta noche, Señor, por todas las familias, aún aquellas, Señor, que ya las tinieblas de alguna manera entraron. Que llegue tu luz ahí. Oramos, Señor, para que llegue la luz a cada hogar, que llegue la luz a cada familia.
sobre todo, Señor, a nuestras familias. Ahí ore usted por su familia, ore por su casa. Dígale: Señor, yo quiero ser esa lámpara que está encendida. Yo quiero ser esa lámpara como Juan el Bautista, que ardía. Dice la palabra que Juan era una lámpara que ardía. Quiero ser esa lámpara que está encendida siempre, Señor. Hermanas, así como la mujer que teme, esa mujer virtuosa de Proverbios 31, dice que su lámpara nunca se apagaba. De noche siempre esa lámpara estaba encendida. Ustedes, como amas de casa, como hermanas, como mujeres, como ayudas idóneas, que sus lámparas siempre estén encendidas, que nunca se apaguen, en el nombre de Jesús. Señor, la luz en nuestras casas, que todo cambio que pueda haber en nuestros hijos lo podamos identificar, que todo daño que le podamos estar dando a nuestros hijos, Señor, que lo podamos identificar en el nombre de Jesús. Que no nos suceda las de esas madres, de ese caso que le llegaron a Salomón. Que no nos suceda eso a nosotros, Señor. En medio de la noche, una de ellas le hizo daño a su niño. En medio de la noche maltrató a su hijo. En medio de la noche no se dio cuenta y maltrató a su niño. Señor, guárdanos, que estemos con la luz encendida, Señor. Que no haya noche, que no haya oscuridad en nuestras casas. Que seamos esas casas como las casas de Israel, en medio de Egipto, en medio de las tinieblas. Pero en esas casas no faltó la luz. En esas casas no faltó la luz. Y si en algún momento, Señor, vemos que las cosas están muy tremendas, que pidamos la luz como le hizo ese carcelero. Que pidamos la luz, que pidamos la espada como hizo Salomón. Que pidamos la espada, que apliquemos la palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Casas llenas de luz, casas llenas de luz. Dígalo ahí conmigo: casas llenas de luz, casas llenas de luz, casas llenas de luz. Señor, somos casas llenas de luz, llenas de luz. En el nombre de Jesús. Las tinieblas no prevalecen donde hay luz. Las tinieblas no prevalecen. La luz, dice la palabra, que la luz erradica toda tiniebla. En el nombre de Jesús, esta noche, Señor, tu palabra quede en nuestros corazones. Que tu palabra sea establecida en nuestras casas, y que seamos esas casas llenas de luz, en el nombre de Jesús. Padres, lámparas; madres, lámparas; hijos llenos de luz. No por nada la palabra dice que el padre es la representación del sol, la madre es la representación de la luna, y las estrellas representan a los hijos. Si usted ve, luz, luz y luz. Cuando José tuvo aquel sueño donde dijo que él veía el sol, la luna y las estrellas que venían hacia él, la interpretación de ese sueño fue: ¿acaso yo, dijo Jacob, el papá, acaso yo, tu madre y tus hermanos vendríamos a postrarlos delante de ti? Mire, el papá es el sol, la mamá es la luna y los hijos son las estrellas. Todos seres de luz, seres de luz, seres de luz. En el nombre de Jesús, somos casas llenas de luz. Estamos bajo el reino de la luz. Estamos bajo el reino de la luz. Algo más, dice la palabra que en su luz vemos la luz. ¿Sabe qué es eso? El enemigo, dice la Biblia, que se disfraza como ángel de luz. Aún la luz falsa la vamos a identificar, porque tenemos la luz verdadera. Toda luz que se disfraza, que es de las tinieblas, pero es disfrazada, toda esa luz falsa la vamos a identificar, porque somos hijos de la luz verdadera. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Señor, estamos confiados que tú eres el sol de justicia sobre nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga y le lleve con bien.